Bueno, Alina, ¿qué has traído para la jornada de hoy? Trajimos un cuento que dice El dado que pacificó mi tablero. Yo no lo sabía, pero las fichas blancas y negras de mi juego favorito se odiaban a muerte. Cada noche, mientras dormía, peleaban por la única casilla multicolor del tablero, a las que las blancas llegaban siguiendo el caminito de casillas blancas que cruzaba su reino, y las negras siguiendo otro caminito de casillas negras que atravesaba el suyo. Aquella lucha tan igualada infundía mucho miedo y parecía no tener fin. Así que el señor Dado les propuso la partida definitiva. Se enfrentarían los líderes de cada bando y el vencedor se quedaría con la casilla multicolor para siempre. Para evitar trampas, añadió Dado, ambas pasarán la noche anterior aisladas y vigiladas por mí. Yo las llevaré luego a su casilla de salida. Tanto dolor había dejado en las fichas aquella feroz guerra que no dudaron en aceptar la propuesta del Dado, ya que él infundía mucho respeto. Al caer la noche, llevó ambas fichas a un lugar secreto del tablero. Estas esperaban algún tipo de premio o discurso, pero para su sorpresa solo encontraron 2 cubos de pintura, uno blanco y otro negro. Cambiaréis vuestros colores esta noche, y mañana jugaréis la partida con el color al que siempre os habéis enfrentado. Tenéis la misma forma y solo cambia vuestro color, así que nadie se dará cuenta, pero tampoco podréis decírselo a nadie. Las fichas obedecieron sorprendidas y al día siguiente viajaron hasta llegar a la casilla de salida de cada uno de los caminos. La ficha negra, toda pintada de blanco, cruzó el reino de las fichas blancas y entre aplausos y gritos de ánimo, sin que nadie supiera que estaban aclamando a la mejor de las fichas negras. Allá por donde pasaban, recibían flores, regalos y muestras de cariño de fichas grandes y pequeñas. Viendo la ilusión que generaba ganar aquella casilla, la ficha negra descubrió que el reino de las fichas blancas no era tan distinto del suyo, aunque fueran de colores opuestos. La partida comenzó y en su emocionante viaje por el caminito de casillas blancas a través del reino rival, la ficha negra se sintió un poquito menos negra, hasta que llegando al final de la partida, cuando estaban tan cerca que podían verse la última casilla, la ficha negra no recordaba ninguna razón para detestar a las fichas blancas. Entonces se encontró frente a frente con la ficha blanca, toda ella pintada de negra, y sintió un fuerte deseo de abrazarla como a una de sus hermanas. La ficha blanca, que había vivido algo muy parecido en su viaje por el país de las fichas negras, sintió lo mismo, y olvidando la partida, ambas avanzaron hacia la casilla multicolor para darse un fuerte abrazo. Nadie entendía qué había pasado, pero daba igual. Todos tenían tantas ganas de abrazarse y celebrar el fin de la guerra. Desde entonces, cada noche, la casilla multicolor se llena de fichas blancas y fichas negras, y de los 2 cubos de pintura que puso allí el señor Dado, para que quienes quieran ver el mundo con los ojos de los demás, puedan hacerlo siempre que quieran. Hermoso, hermoso. La cuestión era cambiar de color. Exacto. ¿No? Un poquito ponerse en el lugar del otro. Exactamente. ¿No? De eso me imagino trata la reflexión de hoy, ¿no? Y darnos cuenta también que cuando nos ponemos un poquito en el lugar del otro, nos podemos dar cuenta que a veces juzgamos las actitudes, las conductas, las decisiones de los demás. Sí. Y si nos ponemos muchas veces en ese lugar,
quizás actuamos de la misma forma. Claro. Entonces es un poquito esto. Y en este cuento salta una palabrita que dice infundir. De alguna manera, cada ficha infundía una actitud hacia el resto, transmitía algo hacia el resto, y el dado también infundía respeto, ¿no? Por eso lo escucharon y obedecieron a esta oportunidad, ¿no? Claro. A este cambio que resolvió y, digamos, le dio un fin a esta guerra. ¿Qué es esto de infundir? Es transmitir un sentimiento, idea, causar en el ánimo un impulso, inspirar, transmitir, inculcar, comunicar, contagiar, causar, producir, provocar. Acción de provocar una cierta sensación o emoción en el ánimo. Y yo pensaba en esto, qué importante que es, ¿no? Causar este efecto en el ánimo del otro, ¿no? Porque esto es un poco transmitir, comunicar, contagiar, ¿no? Y cuántas veces podemos infundir esperanza, ¿no? Que a veces estamos muy envueltos en toda esta vorágine, en todo este transcurso de todos los días, en esta avalancha que nos arrastra, y esto de infundir esperanza no es otra cosa que ofrecer a quien se encuentra, digamos, movido por un temporal de sufrimiento, un lugar donde apoyarse, un ancla que se mantiene firme en la barca que a veces de la vida está tambaleando. Ofrecerse para agarrarse, ser alguien con quien compartir los propios temores y las propias ilusiones, eso es un poco infundir. Cuando el otro se está hundiendo, claro, darle la mano, ¿no? Para que se agarre. ¿Cuántas veces vemos que el otro está sufriendo y hacemos la vista para un costado? No nos acercamos, no nos compadecemos, no tenemos esa empatía, ese respeto por el otro, ¿no? Se están perdiendo un poco esos valores. Totalmente. Y que a veces podemos nosotros estar en esa misma situación. Hoy estamos de un lado, pero mañana podemos estar del otro. Claro. Hoy podemos ser las fichas blancas y mañana podemos ser las fichas negras. Pensaba en lo que decías, ¿no? En esta sociedad cada vez más individualista, en donde exacto, piensa uno en uno mismo y no en el otro, ¿no? Que verdaderamente está esperando justamente un oído atento, una mano. Exacto. ¿No? Que nos ayuda, que nos da ese impulso, esto es un poco el infundir, claro, ¿no? Causar ese efecto en el ánimo del otro, ¿no? No solamente es que nos admiren, sino es que producir algo más profundo en el otro, que cambie su estado de ánimo. Y eso es lo que me hacía pensar, ¿no? Claro. Un poquito en que Dios infunde aliento, infunde ánimo, infunde fuerzas cuando estamos mal, ¿no? Cuando estamos mal en esa situación de quiebre, de un poco como desgarrándose nuestro corazón, sentimos a veces que se está desgarrando. En esas oportunidades donde le pedimos a Dios ayuda, o en esas situaciones en donde a veces un médico nos dice esto solamente tiene solución con un milagro, en esas oportunidades donde vemos que solamente Dios infunde paz en medio de una tormenta, claro, tan fea, ¿no? Y pensaba en esto, que si Dios infunde esta paz o esta esperanza o este ánimo, y que es capaz de cambiar nuestro estado de ánimo, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tenemos esa capacidad, ¿no?, de influir o de cambiar el estado de ánimo de otro. Y podemos infundir aliento, podemos infundir confianza, alegría, amor, admiración, valor, agradecimiento. Y un montón de cosas más que no las he anotado ahora por el tiempo, ¿no? Pero podemos infundir un montón de cosas. Tenemos esa capacidad, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea que tenemos esa capacidad. Claro. Yo me acuerdo, que volviendo un poquito con el tema de esta mascotita que teníamos en casa, yo me acuerdo que cuando cantaba canciones, ella tenía esa
esa respuesta de pararse al lado y admirarme. Me miraba con esos ojitos de admiración cada vez que yo cantaba. Mira vos. Por ahí que uno estaba ensayando una canción y ella se venía a la par mía, al lado de mis pies, y me admiraba. Claro. Y digo, si un animalito, una simple mascota puede lograr eso, transmitir eso, ¿no? ¿Cuánto más nosotros? ¿Qué nos queda para los seres humanos? Claro. ¿Cuánto más nosotros con ese razonamiento, con ese entendimiento que podemos ver que el otro está necesitando, ¿no? Que lo podemos ver en sus ojos. Y podemos infundir esta confianza. A veces pretendemos cosas que no trabajamos para infundir esto. A veces queremos que nuestros hijos nos cuenten las cosas y no infundimos esa confianza para que ellos se acerquen. A veces pretendemos cosas que cambien nuestro esposo, nuestra esposa, pretendemos cambios en nuestro entorno y no infundimos, ¿no es cierto?, el camino indicado para que eso se dé. Claro. A veces tenemos esa capacidad, pero arrastrados por el egoísmo, por la competitividad, por el ego, por el autoritarismo, por la manipulación, por el miedo, porque de alguna manera infundimos miedo, desconfianza, infundimos una falsa imagen de nosotros mismos, una anulación, desvalorización, podemos infundir culpa, ¿no?, en el otro. Podemos dar vuelta a veces frente a una conversación y damos vuelta la situación o el tablero, como querramos decirlo, ¿no? Y de alguna manera infundimos culpa en el otro. Claro. Desprecio, rechazo, decepción. Tengamos cuidado cómo utilizamos esta herramienta, ¿no? De infundir, de transmitir, de llegar al otro. Porque tenemos esa capacidad de transformar el ánimo, de cambiar el ánimo del otro, que no sea para mal. Claro, eso, ¿no? Te iba a decir, tenemos la posibilidad de infundir cosas positivas y también de las otras. Exacto, porque recién lo decíamos, que por pensar muchas veces en nosotros mismos, llegamos a influir o a cambiar el estado de ánimo de otra persona de mala forma, en forma negativa. Muchas veces podemos tener desordenado nuestro tablero, el tablero de la vida, y necesitamos que las cosas cambien. Necesitamos que se mezclen muchas veces las fichas blancas y las fichas negras. A veces somos muy tajantes, muy cortantes, muy necios, ¿no? Y rápidos por ahí en juzgar las decisiones de los otros. Y que si nosotros estuviéramos en esa situación, muchas veces actuaríamos de la misma forma como recién lo dijimos. Claro. Entonces a veces que se mezclen un poquito esas fichas y que nos pongamos en el lugar del otro, ¿no? Porque a veces nuestra vida puede estar ese tablero desordenado. Claro. Y termino con el pensamiento que eleva, que resume. Lo escuchamos. No es mayor quien se impone, sino quien infunde un alma sensible. Hermoso pensamiento que vas a repetir. Lo repito. No es mayor quien se impone, sino quien infunde un alma sensible. Muy bien, excelente. Excelente pensamiento, muy claro, que resume todo esto que has venido a compartir hoy con nuestra audiencia. Elina, en 7 días vamos a regresar, ¿sí? Regresamos en 7 días. Buenísimo. Muchísimas gracias. Que termines de pasar muy lindo este miércoles y, bueno, mejor semana, ¿sí? Exacto, dale. Muchísimas gracias. Gracias Abrazo. a vos. Elina Martinello en los estudios de la radio para Luz que Eleva, un clásico de los miércoles.